Jennifer, pues hoy amanecimos con la carta del presidente al presidente Gustavo Petro por parte de su ex canciller Álvaro Leiva. Una carta pues con un contenido que se ha conocido a profundidad, que hemos tratado en varias oportunidades aquí, pero una carta que trae información, entre otras, Lucas, y me parece importante que hagamos un recuento de las declaraciones que se han dado públicamente por parte de diferentes funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro frente a, pues a lo que podría estar pasando con él, con su estado de salud y con sus adicciones, que lamentablemente pues eso es lo que está sobre la mesa hoy. Es lo que pone sobre la mesa, Camila, el ex canciller Álvaro Leiva, quien fue el primer canciller del gobierno del presidente Gustavo Petro y que nuevamente vuelve a tener en el centro esta historia a los mismos personajes. El presidente Gustavo Petro, la hoy canciller Laura Sarabia, y quien arrancó como embajador en Venezuela, luego fue embajador ante la FAO, luego fue asesor del presidente y hoy es ministro del Interior y jefe de despacho presidencial encargado, Armando Benedetti. Esto, Camila, el primero que pone sobre la mesa este tema es justamente Armando Benedetti. Esto estábamos en junio del año 2023, es decir, hace casi 2 años, y estábamos en medio de ese escándalo de los audios enviados a Laura Sarabia por Armando Benedetti, que lo revela la revista Semana, y también el escándalo de Marielvis Mesa y el polígrafo. El 5 de junio de 2023... se habían revelado hace unos días estos audios que le había enviado Armando Benedetti a Laura Sarabia, que lo revela, como le digo, la revista Semana, y Vicky Dávila le hace una entrevista a, en ese momento, quien era todavía el embajador en Venezuela. Vicky Dávila le pregunta, según usted, Laura Sarabia le ofreció a la Cancillería, al Ministerio del Interior, manejar temas de paz y hasta ser el coordinador de las elecciones. Lucas, en ese momento, déjeme lo interrumpo. Dígame. Vicky Dávila era directora de la revista Semana, sí, hoy candidata presidencial. Sí, ella hace esta entrevista que se conoce en texto o en audio. Se conoce en texto. No conocemos el audio. De hecho, simplemente solo el texto publicado en la revista Semana. Aquí en el equipo de producción, Camila, de hecho, tuvimos esa pregunta, porque se conocen los audios de Armando Benedetti, que son muchísimos minutos de audio, donde insulta a Laura Sarabia, donde, acuérdese, bueno, todo el revuelo que se genera, y justamente Vicky Dávila, en ese momento directora de la revista Semana, entrevista unos días después de que se filtran esos audios a Armando Benedetti. Okay. Esta entrevista solo se conoce en texto. Entonces, si le parece, yo soy Vicky Dávila y usted es Armando Benedetti, para que recreemos cómo fue la entrevista. Me parece. Porque la entrevista se conoció 5 de en junio texto. de 2023. Entonces, según usted, le dice Vicky Dávila a Armando Benedetti, Laura Sarabia le ofreció la Cancillería, el Ministerio del Interior, manejar temas de paz y hasta ser coordinador de las elecciones. Y aquí le responde Armando Benedetti, después de todo, ella me dice, no, es que hay un problema de cocaína, no sé qué vaina. Y yo le dije, qué bien. ¿Un problema de cocaína? Aquí, dice perdón Vicky. Con los oyentes, sí, dice Vicky, responde Armando Benedetti, la hijueputa diciendo que había un problema de cocaína. O sea, que usted consumía cocaína, le pregunta Vicky Dávila a Armando Benedetti. Sí, y yo le dije, no, tu jefe no hace un culo. Si fuera por eso, ¿qué hace el man ahí? Y ahí entonces Vicky le pregunta, o sea, usted lo que dice es, si yo tengo un problema de cocaína, supuestamente, ¿el presidente tiene uno igual? Responde Benedetti, no, yo no tengo un problema con él. Yo le dije, si usted cree que yo lo tengo, ¿qué hace el otro? Y entonces Vicky Dávila le pregunta a Armando Benedetti, ¿y el otro es el presidente Gustavo Petro? Y Armando Benedetti responde, ajá. Esto es lo que se conoce, Camila, el 5 de junio de 2023. Es la primera vez que se habla de temas de adicciones. Sí, y que lo pone, como le digo, el primero en poner sobre la mesa el tema es en ese momento el embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Y además ahí se deja entrever que cuando Laura Sarabia habla con Armando Benedetti, le dice, oye, tal vez los nombramientos a los que tú estás aspirando no se pueden porque hay un problema de cocaína, es decir, un problema de adicciones tuyo que no permite que te nombremos en uno de esos cargos. Exactamente, y como le digo, aquí en esta historia entonces están el presidente Petro, Laura Sarabia y Armando Benedetti, y ese mismo día, en la tarde, nuestros colegas que cubren Casa de Nariño estaban junto al en ese momento canciller Álvaro Leiva. Se acordará muy bien usted, le preguntan justamente por todos estos temas. Acuérdese también que aunque el presidente Gustavo Petro había anunciado que iba a salir Armando Benedetti de la embajada, se demoró algunos días finalmente en salir, y es ahí cuando el canciller Álvaro Leiva arremete contra Armando Benedetti. Me parece muy gracioso, en medio de todo este movimiento de noticias, es decir, a Benedetti, ¿cómo se le puede creer? Es que es increíble.
Él mismo dice, yo soy un drogadicto. Pónganse ustedes a pensar. ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades, aceleramos, pusimos el acelerador a fondo y en 3 horas se cambió. Aún más, la renuncia de él era a partir del 23. Y yo me puse a pensar, Virgen Santísima, quedan varios días, lo mejor es aceptarla inmediatamente, y así se procedió. Eso fue lo que dijo Álvaro Leiva, entonces canciller, quien hoy pues tiene al país hablando de esa carta que le envía al presidente Gustavo Petro, en donde plantea pues problemas de drogadicción, que como lo decimos, pues lo venimos escuchando desde hace bastante tiempo, y la primera persona que habló del tema fue Armando Benedetti, hoy ministro del Interior. Ahí le respondía Álvaro Leiva, el canciller. Pero Ana Cristina, acuérdese que también hablamos ya meses después de ese 3 de junio de la columna de María Jimena Duzán el 5 de noviembre de 2023 en la revista Cambio, en donde ella también le escribió una carta al presidente Gustavo Petro. Sí, claro. Ella le escribió una carta en que ella pues le decía que pues las adicciones son un problema de salud, y que ella pues lo invitaba a que fuera sincero con los colombianos y que le dijera exactamente qué era lo que estaba pasando, qué era exactamente lo que estaba pasando con eso que se rumoraba y que de lo que tantas personas estaban hablando. Recordemos que inclusive María Jimena Duzán, pues para que no se diga pues que esto aquí es algo de la oposición, María Jimena Duzán inclusive llegó a ser negociadora del presidente Gustavo Petro con el ELN, y en esa carta lo que hace es dice que hay fuentes que le aseguran. Le voy a decir exactamente una parte que me parece muy importante de la carta. Abro comillas. Hay fuentes que me aseguran que las razones de sus desapariciones, las cuales se han vuelto cada vez más frecuentes y prolongadas, tendrían que ver con que usted ha querido mantener oculto un problema de adicción. Si eso es cierto, debería sincerarse primero con usted mismo y luego con el país que lo eligió y contarnos lo que le sucede, cierro comillas. Y ahí le dice pues que aceptar un problema no es una cosa de debilidad, sino que es un primer paso para buscar tratamiento, Camila. Pero además eso me parece importante, ¿sabe? Que yo creo que sí hay que desestigmatizar hablar del tema de la drogadicción. La drogadicción es una enfermedad como cualquier otra. Y las enfermedades, por ejemplo, también de salud mental, hemos hablado muchas veces, Ana Cristina, que tenemos que quitarles el tabú y poder hablar del tema. Como cuando hablamos de cáncer, como cuando hablamos de Parkinson. O sea, esto es una enfermedad que puede tener cualquier persona, usted o yo o cualquier oyente que esté conectado con nosotros hasta ahora. Y no sería la primera vez que tenemos un presidente enfermo. Lo importante es que se haga claridad si hay una enfermedad, que se haga el diagnóstico. Por eso, digamos, esta columna tiene un punto. En ese momento era como pura especulación, por eso todo el mundo, inclusive el mismo presidente Petro, le cayó a nuestra colega María Jimena Duzán. Pero un diagnóstico sería un acto de transparencia frente al público y frente a los electores, y sería un paso precisamente pues para que tenga un tratamiento. Si es una enfermedad y si es que el presidente la padece, pues simplemente que se lo diga. El estado de salud de un mandatario siempre debe ser de público conocimiento y que tenga un tratamiento. Hemos tenido presidentes enfermos antes con distintos tipos de enfermedad. Tuvimos al presidente Juan Manuel Santos, que tuvo un cáncer. Recordemos también, y no sería la primera vez que tendríamos un presidente con afectaciones que puedan tener un efecto en sus decisiones, porque recordemos que el presidente Virgilio Barco, cuando terminó su mandato, según entiendo, él ya tenía Alzheimer. Entonces, si un presidente, la salud de un presidente debe ser un asunto público, y si es un problema, pues debe ser tratado. En su momento, el presidente Gustavo Petro, cuando se mandó esa carta que le envía a la periodista María Jimena Duzán a través de la revista Cambio, él responde a través de un trino diciendo que la única adicción que tenía es al café por las mañanas. Esa fue la respuesta que dio el presidente a esa columna de María Jimena Duzán en su momento. Ahí estamos viendo el trino que puso a las 11:11 de la mañana el 5 de noviembre del 2023, con 5 millones de visualizaciones. Sí, señora. Que vieron ese trino diciendo: solo soy adicto al café por la mañana. Y 12.000 retweets tiene ese trino. Y bueno, como veíamos, Camila, este episodio estaba en el 2023, hace casi 2 años. Después, finalmente, Armando Benedetti y Laura Sarabia habían salido. Laura Sarabia regresa al DPS. Armando Benedetti es nombrado embajador en la FAO. Y bueno, pues parecía que esto había quedado allí, hasta que comentamos el episodio de la semana pasada, donde Laura Sarabia felicita a Daniel Noboa
como el nuevo presidente de Ecuador tras las elecciones, y unas horas después el presidente Gustavo Petro pone un trino en todo el sentido contrario, diciendo que no puede reconocer esas elecciones. Y entonces Laura Sarabia pone el trino, Camila, donde dice que entregó un audio a la fiscalía, audio que dimos a conocer aquí en Blue Radio, lo dio a conocer el director del servicio informativo Ricardo Ospina, y justamente Armando Benedetti le responde a ese audio de Laura Sarabia, y fue aquí donde hablamos, que dice él de manera peyorativa que no le importa lo que hace Laura Sarabia desde que ella ya no es su secretaria. Yo no me voy a referir a absolutamente nada, y desde que ella dejó de ser mi secretaria no me importa lo que ella haga o diga. O sea, usted no habló de puestos, que todo estaba listo, que la fiscalía se reunió. Yo no me voy a referir a absolutamente nada de lo que hoy en día no hay nada. Desde que ella dejó de ser mi secretaria, no me importa lo que ella haga o diga. Te apuesto $1.000.000 que de aquí no me sacas. Sí, claro. ¿Quieres apostar? ¿Apostamos? Pero ¿qué pasó con esa tregua que había, ministro? Estaba la relación en una rehabilitación. ¿Qué pasó con eso? No me voy a referir a eso, ya dejó de ser mi secretaria. Te apuesto $1.000.000 a que de aquí no me sacan, que es también la respuesta que da Armando Benedetti diciendo yo soy inamovible de este cargo, entre otras, me imagino yo, por las muchas cosas que sabe Armando Benedetti, que además lo deja ver el ex canciller Álvaro Leiva a través de su carta. Después de esa respuesta viene algo que comentamos en estos micrófonos, y es la publicación de una columna en La República, en el periódico La República, por parte de la canciller Laura Sarabia, hablando en defensa de las secretarias, mandándole un mensaje al ministro Armando Benedetti, a su hermana Ángela Benedetti, hablando de las operaciones, del bisturí y demás, pero también un mensaje al presidente Gustavo Petro. Ese día pensamos que nada podía estar peor. Decíamos, no puede ser que estemos frente a una pelea pública en donde la canciller, en medio de la situación internacional en la que estamos, pues está respondiendo en un periódico económico, La República, a un mensaje que le da Armando Benedetti diciéndole que es una secretaria y diciéndole que a él nadie lo va a sacar. Pues hoy, 23 de abril, en la mañana, pues nos despertamos con la carta del ex canciller Álvaro Leiva, en donde pues es larguísima, no la vamos a leer, ya se han leído muchos apartes en la mañana de hoy, pero pues sí habla de los recuerdos que todavía tiene frescos de episodios ocurridos, siendo el primer testigo que le producen una desazón y desconcierto, que uno de ellos es cuando él se desapareció 2 días en París durante una visita oficial, como si la inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero, y él habla de momentos embarazosos para él como persona y como su canciller, porque seguramente le estaban preguntando, bueno, ¿y dónde está el presidente Gustavo Petro? Y mucho más cuando supe en dónde había estado. Me apena decirlo hoy. Tarde, ciertamente, reconoce Álvaro Leiva, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos y de similares comportamientos. Y cito esa parte particular de la carta del canciller Álvaro Leiva, porque el trino que da de respuesta hoy el presidente Gustavo Petro a la carta de Leiva, muy similar a la respuesta que le dio a María Jimena Duzán en su momento, diciendo que solo era adicto al café por las mañanas, tiene que ver con que en París hay muchas cosas interesantes, que hay parques, que hay bibliotecas, muchas cosas mucho más interesantes que sentarse a hablar con Álvaro Leiva. Exactamente, dice Camila textualmente, el ex canciller, abro comillas, fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. Pero ¿qué podía yo hacer? Seguro fui inferior, lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted, es así, su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar. Y hay 2 párrafos, Camila, que también me parece importante mencionar. El primero, que también pues da cuenta, según el canciller, de cómo se estaba manejando la política exterior del gobierno Petro, y es que dice que asumí la cancillería con ánimo desprevenido, con deseos sí de lucirme, buscando que usted alcanzara a ser un líder continental y una esperanza mundial, pero me sorprendió desde un comienzo que no nos pudiéramos sentar en ningún momento para trazar la política exterior del Estado. Cuando iba a buscarlo, la señora Sarabia, conocida de autos, me hacía esperar por horas con la excusa de que usted eventualmente me recibiría. Tantas veces ocurrió lo mismo que finalmente comprendí que ella era la dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos y que además le satisfacía algunas necesidades personales. Es lo que dice el ex canciller en esta carta.